Contamos con Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASEPAL. Gracias por atender la invitación de SICUR, especial COVID. Y vamos a hablar precisamente de la protección ocular y facial en esta situación, ¿no? ¿Qué tipos de protectores para cara y ojos podemos encontrar en el mercado, en el contexto ahora, lógicamente, de la COVID? ¿Y cuál es su función y qué los diferencia unos de otros, ¿no? Tenemos dos tipos de protectores que pueden ser utilizados para proteger al usuario de la COVID. Tenemos por un lado gafas de montura integral, son las que habitualmente pues, se denominan de tipo buzo, aunque ese tipo de diseño no está limitado exclusivamente a ese tipo de equipo, que lo que hace es evitar o encierra herméticamente la cavidad ocular, de forma que evita la penetración o bien de salpicaduras de líquido o de pequeñas gotículas que puedan estar en suspensión. Por otro lado tenemos las pantallas faciales, que lo que hace va a ser cubrir no solo la parte de los ojos, como las gafas de montura integral, sino que va a cubrir todo el rostro, los ojos, la nariz y la boca. La función en este caso de la pantalla facial es la de evitar una salpicadura directa de líquido que pudiese estar contaminado, por ejemplo, con la COVID, y que proteja, o sea, y que alcance al final pues, las vías de entrada del virus, el ojo, la nariz o la boca. No protegería frente a estas pequeñas gotículas que van en suspensión, como las gafas de montura integral, pero sí frente a las salpicaduras. Claro, durante esta necesidad que hemos tenido todos ante la pandemia, la creatividad se ha disparado y la tecnología a través de las impresoras 3D pues, ha ayudado a que surgieran pantallas artesanales, ¿no? En torno a este problema de protección ocular y facial, ¿no? ¿Qué nos encontramos ahí, Javier? ¿Qué problema nos encontramos ahí? Nos encontramos que un equipo de protección individual es un equipo que está diseñado desde que la idea aparece en la cabeza del fabricante para ofrecer protección a un usuario. Y para ofrecer protección al usuario existe en Europa una disposición legal específica, que es el Reglamento 2016/425, que obliga a que los equipos se sometan a una serie de pruebas y de controles y se tengan que entregar de una determinada manera para garantizar que ese equipo que tú utilizas responda frente a los riesgos para los cuales el fabricante lo pone en el mercado. En este caso, pues por ejemplo, las salpicaduras de líquido o la penetración de pequeñas gotículas. Un equipo de protección individual, en este caso las pantallas faciales o las gafas de montura integral, es un EPI que tiene que pasar un control en un laboratorio externo para asegurarse de que vaya a proteger frente a lo que protege. Cuando nos salimos de este entorno, cuando nos salimos del procedimiento al que se tiene que someter un EPI para poder ponerlo en el mercado y ponerle el marcado CE, estamos en terreno desconocido. La persona que ha hecho esa pantalla con su impresora 3D, pues seguramente lo haya hecho con un material estupendo y le haya puesto mucho mimo, mucho cuidado y mucha voluntad de ayudar. Pero como no ha sido sometido a este proceso que decía, no tenemos ningún tipo de seguridad o certidumbre de que nos vaya a proteger, de que cuando te lo pones te vaya a proteger. Y no solo eso, con este tipo de equipos pasa otra cosa. En el caso, por ejemplo, de las pantallas faciales, cuando una pantalla facial se lleva a un organismo notificado para certificarlo y ponerle el marcado CE, una de las pruebas que se hace es la calidad óptica de la lente, del ocular, de la pantalla. Para que el usuario pueda ver, tenga una imagen nítida y, entre otras cosas, lo puede llevar durante mucho tiempo. En una pantalla que no está verificada de esa forma, las imágenes que ve el usuario pueden estar distorsionadas, puede tener que esforzar mucho la vista, y sabemos de casos de sanitarios
que acaban como la calidad óptica de la pantalla no certificada que llevan no está verificada y posiblemente pues sea deficiente, acaban con unos dolores de cabeza que les hace hasta incluso en algún momento tener que retirarse el equipo. La cuestión es esa, cuando nos salimos de la zona de un EPI que está certificado, entramos en terreno completamente desconocido. No sabemos qué va a pasar hasta que pase. Sí, pero evidentemente hay que tratar de que no evite, sí. Hay que evitarlo. Y vamos precisamente a eso, a los aspectos fundamentales en los que tenemos que fijarnos a la hora de adquirir un equipo EPI de protección ocular o facial. Exacto. Al final, cuando un usuario accede, o un usuario, el responsable de salud y seguridad de una empresa, cuando accede a un equipo de protección individual o está en disposición de adquirirlo, al final lo único que tiene es la información que puede percibir visualmente. Al final, casi en más del 90% de los casos, los usuarios tenemos o tienen pues, la información que ven a través del marcado del equipo, de la normativa que tienen que cumplir y de la información que se suministra junto con el equipo. En el caso de las pantallas faciales o de las gafas de montura integral, en este momento podemos encontrar equipos que se comercializan con el marcado CE, o debido a la escasez de determinados tipos de equipos que se han producido en el mercado, el Gobierno de España ha habilitado la comercialización extraordinaria, temporal y muy limitada de equipos conformes a especificaciones no armonizadas, no europeas, e incluso sin marcado CE, con previa autorización, como digo, ¿no? Una autorización que tiene que venir por parte de una autoridad. Por lo tanto, si accedemos a este tipo de equipos, lo primero que tenemos que fijarnos es si lleva el marcado CE. El marcado CE, en el caso de las pantallas faciales o de las gafas de montura integral, tiene que tener las proporciones que vienen en el reglamento, y a diferencia de otros equipos que vemos en el contexto de la COVID, al ser de otra categoría, al ser de categoría 2, en este caso no tienen que venir necesariamente con el número de 4 dígitos de uno de los organismos notificados que interviene en el proceso. Pero junto con el marcado CE, el fabricante se obliga a proporcionar otra serie de datos. En el equipo se tiene que identificar a él mismo con su nombre o su marca. En este caso, al ser equipos de estas características, suelen ser marcados pequeñitos, pero tiene que venir la marca del fabricante y tiene que identificar el modelo. ¿De acuerdo? Un equipo que venga con el marcado CE que no identifique estos elementos básicos y que alegue protección no se estaría comercializando conforme a las disposiciones vigentes. Si todo va bien, bajamos al siguiente nivel, que es la normativa. La normativa que tienen que cumplir las pantallas faciales y las gafas de montura integral en Europa es la EN 166 de 2001. Y en el marcado del protector se tiene que identificar este número de la norma, junto con lo que decíamos antes, el fabricante y el modelo, se tiene que identificar este número de esta norma y un código que nos va a permitir saber si el equipo ha sido ensayado para proteger frente a estas pequeñas gotas, ¿no? Esto en la norma 166 se dice que es el campo de uso 3, y este número 3 tiene que venir marcado en la montura de la pantalla o de la gafa. O en el caso de las pantallas, en el caso de las gafas, perdón, es que la normativa es muy compleja, los EPI son elementos muy complejos. El campo de uso 3 en una gafa de montura integral indicará que se ofrece protección frente a pequeñas salpicaduras de líquidos y pequeñas gotas en suspensión, de diámetros mayores de las 500 micras. En el caso de una pantalla facial, este campo de uso 3, que tiene que venir marcado, indicará que ofrece protección frente a las salpicaduras.
pero en el caso en el que pudiese haber una exposición frente a gotas incluso más finas de este tamaño que decíamos antes, son gotas que se generan en aerosoles cuando se aplican procedimientos médicos. Hay otro ensayo que contempla la norma que decíamos, que es el campo de uso 5, y este 5 tiene que venir marcado en la montura, que indica que ofrece protección frente a esas gotas tan finas, ofrece una hermeticidad frente a partículas e incluso hasta gases así de finos. También, y con estas condiciones nuevas de comercialización, se permite la comercialización en base a la norma china de protectores oculares, la norma americana, que es la ANSI Z87, si no me falla la memoria, y también se definen normas como la canadiense o la neozelandesa. Si la normativa está bien, los equipos de protección individual conformes al reglamento se tienen que entregar obligatoriamente con dos tipos de informaciones. El folleto informativo, que es un documento que el fabricante elabora para identificar todos los aspectos relevantes en cuanto al uso, al cuidado, al mantenimiento del equipo de protección individual, y una declaración de conformidad, un EPI conforme al reglamento, siempre se tiene que entregar con la declaración V de conformidad, que si bien es un documento que en el pasado tal vez no se le daba la importancia que tiene ahora, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, tantas normativas, el mercado está en unas situaciones muy particulares, te da una información muy valiosa, porque esta declaración de conformidad o se tiene que entregar con el EPI o en el folleto informativo se tiene que decir en qué dirección de Internet se puede consultar. Esta declaración de conformidad da datos tan importantes como la identificación del certificado al que se ha tenido que someter al equipo, como el organismo notificado que lo ha hecho, que tiene que estar autorizado. Entonces, cuando vamos al mercado hay tres asideros en los que podemos agarrarnos. Marcado, el marcado CE, debidamente colocado con las proporciones que tienen que ser, la normativa, 166 y campo de uso 3 o 4, y la información que se tiene que entregar con el equipo. Perfecto. Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASEPAL, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.